what it takes to come alive. Isa, ¿comenzamos ya? Sí, comenzamos. I'm feeling I just can't deny. Pues cortamos la música. Buenos días y bienvenidos a una jornada más. Se me ha hecho largo, la verdad. Llevábamos una periodicidad de todas las semanas, nos encontrábamos 2 días para charlar de muchos temas y de pronto, bueno, pues ya se acerca el final de la temporada y de hecho hoy cerramos esta sección que abrimos con motivo del confinamiento, una sección a la que decidimos poner el nombre de la sociedad post-pandemia, un nombre que puede sonar un poco posapocalíptico, pero es que creíamos y creemos que es importante reflexionar sobre cómo va a ser el modelo de sociedad que surja después de esta crisis que estamos viviendo. Y bueno, hoy lo vamos a cerrar esta sección con alguien que es, bueno, pues alguien de excepción. La verdad que yo estoy muy contenta de cerrarlo así, porque para mí esta mujer es un referente por su espectacular trayectoria. Es una auténtica eminencia en distintos ámbitos, polifacética, no solo en el académico, que tiene 2 doctorados y además ha recibido numerosos premios, como por ejemplo el Nacional de Ensayo por su obra El gobierno de las emociones o el Premio Internacional Menéndez Pelayo, sino también en el ámbito político, ha sido senadora y también en el ámbito social, porque ha profundizado en diversos temas, ¿no? Investigaciones sobre el feminismo, sobre la ética, la filosofía de la religión, el lenguaje moral, la bioética, etcétera, entre muchas otras cuestiones. Así que para mí es de verdad un placer poder dar la bienvenida hoy a Victoria Camps. Victoria, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Muy bien. Muy ¿Cómo te bien. encuentras? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues yo lo llevo muy bien. Yo lo llevo muy bien, aunque esto a veces puede sonar un poco duro decirlo así, ¿no? Porque, en fin, hay gente que lo está pasando mal, que lo ha pasado mal y que ha visto, pues, eso, morir a seres queridos. Pero lo que es el confinamiento en sí, yo por suerte, pues, tengo una casa grande, tengo una casa con jardín, estoy acostumbrada a la vida solitaria, a la reclusión, o sea que incluso me ha venido un poco bien, ¿no? Porque vi cómo la agenda se me vaciaba y cómo podía dedicarme a cosas que me interesan, que me gustan. Bien, es verdad que he visto que la agenda se ha vuelto a llenar de cosas como esta, ¿no? De la necesidad de reflexionar sobre qué nos está pasando, qué experiencia estamos teniendo y sobre todo cómo proyectamos eso, como decías antes, hacia el futuro, ¿no? Hacia la pospandemia, si es verdad que llegamos a la pospandemia y que no vuelve a rebrotar y podemos aprender algo de todo lo que nos ha pasado. Sí, mira, bueno, les recuerdo a los que nos están escuchando que el formato que seguimos es, vamos a escuchar un ratito a Victoria y después, si os parece, lo que hacemos es abrir la tanda de preguntas porque queremos que sea una conversación con ella también y queremos escucharos a vosotros. Así que, si os parece, bueno, el que se anime a intervenir en directo con la cámara y con el micro nos parece genial, y aquellas personas que prefieran hacerlo por el chat, pues ya sabéis que podéis escribirnos y luego leemos las preguntas y se las trasladamos a ellas, así que cuando quieras, Victoria, Muy bien. estamos deseando Pues, escucharte. primero saludar a todos y a todas y agradecer la invitación de participar en esta presentación, esta charla, y agradecer también a todos los que se han conectado, bueno, que hayan tenido interés por escucharme y por reflexionar conjuntamente sobre todas estas cuestiones. Yo he titulado mi presentación Derechos y deberes en tiempos de pandemia, porque bueno, se supone que de mí se espera que hable de filosofía y en concreto de ética, de filosofía moral. Y la filosofía, la ética sobre todo trata de eso, de derechos y deberes, ¿no? Y en la época, en toda esta etapa de confinamiento, desde que empezó la pandemia y se declaró el estado de alarma,
lo que hemos visto es que, por una parte, hemos visto limitados muchos derechos y concretamente hemos visto muy limitado o totalmente limitado el derecho a la libertad de movimiento, que es un derecho fundamental. Por otra parte, nos hemos visto con una serie de deberes, de obligaciones que teníamos que cumplir y que modificaban nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de vivir. Yo voy a dividir mi presentación en dos partes. Voy a hablar primero de lo que ha ocurrido con el confinamiento, ¿no? Y del conflicto que ha habido por la limitación del derecho a la libertad y también por la imposición de una serie de obligaciones, que yo creo que son obligaciones cívicas, obligaciones ciudadanas. Pero luego quiero hablar también de la etapa en la que ya casi estamos, que es la del post-confinamiento, la desescalada, porque hay un cambio, o sea, se mantienen, los derechos quedan más libres, es decir, los derechos dejan de estar limitados, pero los deberes se mantienen, ¿no? Y ese mantenimiento de los deberes creo que pone de manifiesto la necesidad de hablar de responsabilidad, de compromiso, de ética, finalmente. Entonces, para empezar, vamos a ver con lo que se puso de manifiesto desde el principio del confinamiento, es la confrontación de dos derechos fundamentales. Por una parte, el derecho a la libertad, que es el primer derecho fundamental que se proclamó y que no solo es el primero, las libertades civiles, ¿no? Los derechos de la libertad que se han ido ampliando desde que empezaron a ser reconocidos en el siglo XVII, con las primeras declaraciones de derechos humanos, sino que yo diría, esta es una teoría que yo sostengo, pero que no todos, por ejemplo, los liberales más radicales piensan que no habría que sostenerlo de esta forma, todos los demás derechos que se han ido añadiendo al derecho a la libertad, ¿no? Como es la seguridad, o como son todos los derechos sociales, los derechos de la igualdad, o como son todos los derechos de la tercera o de la cuarta generación, que son los derechos que tienen que ver con la protección de la naturaleza, los derechos de generaciones futuras, todos esos derechos yo los entiendo y creo que hay que entenderlos como una extensión del derecho a la libertad. Es decir, sin salud no hay libertad. Aunque esté reconocido el derecho a la libertad, una persona enferma, una persona que no puede hacer un uso libre de su cuerpo porque está abatida por la enfermedad, no es libre. Sin educación no hay libertad. Sin seguridad no hay libertad, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos ver los derechos no como enfrentados, porque siempre tendemos a verlos como un binomio, ¿no? Como una polarización. Si hay más igualdad, habrá menos libertad. Es verdad que la libertad se ve limitada, pero porque estamos pensando en la libertad de todos. Y para que haya libertad de todos, lo dijo muy bien Kant, la libertad de uno empieza cuando se acaba la libertad de los demás. Por lo tanto, esa limitación es imprescindible. Lo que ha ocurrido con la pandemia es que hemos visto una limitación absolutamente drástica de la libertad de movimiento. Si nos hubieran dicho, bueno, si cuando veíamos lo que ocurría en China, en Wuhan, y en toda China después, y vimos que las personas se les obligaba a estar confinadas en su casa, pensamos, esto aquí no podría ocurrir, y al cabo de poco tiempo estaba ocurriendo aquí, ¿no? Por lo tanto, una limitación absoluta de la libertad de movimiento a favor de otro derecho, que era el derecho a la protección de la salud. En este caso, la salud colectiva. No se trataba solo de la salud individual, sino que para proteger la salud individual había que pensar en la salud de todos. El lema que se impuso desde el principio, el cuídate, cuidémonos, ¿no? Ese lema nos dice de una forma muy clara
que para cuidarnos cada uno de nosotros tenemos que cuidar a los demás, porque el problema de la pandemia era el contagio y por lo tanto lo que había que evitar era la proximidad física y de ahí el confinamiento. Por lo tanto, era imposible cuidarse uno mismo sin cuidar a los demás y sin procurar que los infectados estuvieran todavía más confinados, ¿no? Y estuvieran más encerrados, bien en hospitales, bien en una habitación. Yo tuve una nuera que pilló el coronavirus y tuvo que estar 15 días en una habitación. Entonces, esa privación de libertad fue aceptada y fue aceptada de una forma pacífica porque fue vista enseguida primero como proporcionada y como eficaz. Enseguida se vio cuando empezó sobre todo a bajar la curva de la infección y del contagio, que el confinamiento era la única forma de evitar el contagio y por lo tanto asumir de una forma muy drástica las medidas de seguridad que había impuesto la Organización Mundial de la Salud. O sea, se trataba de limitar la libertad para proteger un bien colectivo, eso que llamamos un bien común, que en este caso tenía un nombre muy concreto, ¿no? El problema del bien común, que yo creo que es un horizonte que toda democracia debe tener siempre a la vista, ¿no? Debe haber un bien común que el compromiso ciudadano es cooperar a favor de ese bien común. Ahora el bien común será la recuperación económica, por ejemplo, ¿no? Ese bien común tenía un nombre muy claro, que era el evitar contagiarse por el virus, ¿no? Y además, pues, al tener un nombre tan claro, ¿no? Y al tener un objetivo tan claro, la asunción de ese compromiso fue también más fácil, ¿no? Yo he dicho ya en otras ocasiones que por primera vez se ve el cumplimiento generalizado, es verdad que ha habido algunas excepciones, pero han sido muy escasas, el cumplimiento generalizado de un compromiso cívico, de un deber cívico. Nunca había ocurrido. Normalmente es muy difícil cumplir los deberes cívicos, primero porque es verdad que hay represión, ¿no? Las normas de tráfico no dejan de ser un deber cívico y se cumplen porque hay multas, ¿no? En este caso también había represión, también había multas, ¿no? También había una penalización. Pero aún así estaba el convencimiento, y eso lo veremos luego al hablar del post-confinamiento, el convencimiento de que había que cumplir esa norma de confinamiento. Por lo tanto, había que responsabilizarse individualmente. Se ha hablado mucho de solidaridad, empujada en realidad por el miedo. Por el miedo a contagiarse. Lo cual hay que decirlo así y no hay que lamentar que sea el miedo lo que haya motivado la expansión de la solidaridad. Yo he desarrollado en un libro que se ha citado antes, El gobierno de las emociones, la idea de que para que las obligaciones éticas, los deberes éticos se cumplan, no solo es necesario una concepción, una comprensión racional de lo que debe ser, ¿no? Debemos ser más justos, por ejemplo, ¿no? con los migrantes, ¿no? Y por lo tanto de ahí derivan una serie de deberes, ¿no? No solo tiene que haber una comprensión racional, sino que si esa comprensión racional no va acompañada de un sentimiento, el deber no se cumple. El deber solo se cumple por miedo al castigo, y en ese caso el deber se impone jurídicamente y se impone por ley, o si se impone por autoobligación moral, por autonomía moral, tiene que ir acompañado también de un sentimiento. Y en ese caso el sentimiento era no solo el miedo a la penalización,
por incumplimiento del confinamiento, sino el miedo a la infección, el miedo a contagiarse, ¿no? Lo cual es muy legítimo y muy lícito, ¿no? El cumplimiento del deber requiere afectos, ¿no? Y eso lo veremos más en el futuro, porque a partir de ahora seguramente se impondrán una serie de deberes de carácter de otro tipo, de carácter económico, que serán más difíciles de cumplir, porque en este caso los afectos serán más difusos, ¿no? Y no serán tan sentimientos, afectos personales, ¿no? Afecciones que cada uno de nosotros hemos sentido. Por ejemplo, en el caso de la protección de los vulnerables, de los más vulnerables, de los ancianos, ha habido una situación contradictoria, yo creo. Ha habido una protección real de las personas más vulnerables en el ámbito familiar. No salgas, no te expongas, nosotros lo hacemos todo, decía a los hijos a sus padres, no te muevas de casa. Esa protección ha sido efectiva y ha sido real. Luego ha habido el tema de las residencias, ¿no? Pero el tema de las residencias no ha sido el no querer proteger a los más vulnerables lo que lo ha motivado, sino una situación de las residencias de negligencia, de falta de control, de no haber previsto no esta pandemia, que era imprevisible, sino otras situaciones quizá menos graves, pero que también pueden llevar a la indefensión y el desamparo en que se han visto muchas personas mayores, ¿no? Lo que he dicho de la limitación del derecho a la libertad para proteger otro derecho, que es la protección de la salud, y que ha funcionado, yo creo, de una forma fluida y clara y pacífica, porque ha ido acompañado del miedo y ha ido acompañado de una concepción de que eso debía ser así. Ha ocurrido también con otras limitaciones de la libertad, por ejemplo, la libertad económica, ¿no? La obligación de cerrar empresas, de cerrar comercios, y con todo lo que suponía económicamente para muchas personas. Eso se ha asumido con más reticencia, pero también con una visión de necesidad, es decir, con una racionalidad y también con un cierto miedo, ¿no? Como también el derecho a la educación, ¿no? El hecho de que los niños fueran quizá los más confinados, ¿no? Al principio, y se vieran recluidos en el ámbito familiar, y que la familia tuviera que asumir ese derecho a la educación, que en parte es un derecho que debe proteger la familia, pero no solo, sino que el derecho a la educación tiene mucho protagonismo en la escuela. Eso ha ido en detrimento primero, de la posibilidad de conciliar en las familias, ¿sí? Al tener muchas de ellas que asumir un teletrabajo y tener que ocuparse además de la educación de los hijos y del aprendizaje de los hijos y suplir a la escuela, ha supuesto una doble tarea, una doble responsabilidad, que se ha resuelto, quizás lo que se ha resuelto peor al final, ¿no? Yo creo que ese conflicto de derechos, el derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud, por otra parte, no se ha acabado de resolver bien con una apertura a medias de la escuela voluntaria, con reticencias por todas partes, con poco liderazgo, ¿no? Que si la contrastamos con lo que han dado de sí toda la comunidad sanitaria, ¿no? Y todas las personas que se han visto obligadas a trabajar porque estaban en lo que se ha llamado servicios esenciales, pues ahí ha habido una disfunción clara, ¿no? La comunidad educativa yo creo que tiene que reflexionar mucho sobre la dificultad que ha tenido, y lo digo así, ha sido una dificultad de resolver
la situación en que se encontraba, el conflicto en que se encontraba y yo diría dar más la talla, que creo que no ha acabado de darla. Pasemos ahora al post-confinamiento, ¿no? Que es donde estamos y que es donde yo creo que se manifiesta de una forma más evidente la calidad cívica y ética de la ciudadanía, de las personas, ¿no? Porque en post-confinamiento los derechos vuelven a brillar sin limitaciones o con poquísimas limitaciones, ¿no? Todavía, pues, por ejemplo, las fronteras siguen cerradas y todavía hay un confinamiento más limitado, pero más abierto, perdón, pero lo hay. Pero tenemos más libertad de movimiento, ¿no? Y por lo tanto tenemos que fiarnos más de la autolimitación, ¿no? De la autonomía, lo que expresa exactamente ese concepto que es muy kantiano también de autonomía moral, ¿no? La autonomía moral no es, Kant decía, no hay comportamiento ético sin libertad, es decir, para que el comportamiento sea ético, el deber no tiene que ser heterónomo, tiene que ser autónomo, tiene que ser aceptado autónomamente por el individuo, ¿no? Puede estar también en la ley, pero lo que califica el deber como deber moral es que la persona lo acepta porque cree realmente que debe ser un deber, valga la redundancia, ¿no? Es lo que los psicólogos que han hablado de la evolución de la conciencia moral han expresado también muy bien. Por ejemplo, Lorenz Kohlberg explica la evolución de la conciencia moral desde el niño al adulto, no al adulto por edad, sino a la persona que llega a una cierta madurez ética por el paso de una etapa que él llama convencional, que es aquella en la que el niño, sobre todo, cumple la obligación moral por miedo a la autoridad, por miedo al castigo, o la persona que sigue cumpliendo esa obligación moral solo por temor a la ley, al peso de la ley o a la pena que puede imponer la ley, a una etapa postconvencional, que para Kohlberg es la etapa realmente de autonomía moral, de madurez moral, que consiste en asumir el deber por convicción de que yo debo asumir ese deber, ¿no? Esa es la etapa en la que yo creo que entramos en el post-confinamiento, el asumir una serie de deberes, ¿no? Primero porque el riesgo no es tan alto, pero sigue habiendo un riesgo, porque la incertidumbre sigue existiendo, es decir, sabemos todavía muy poco sobre el virus, no sabemos si volverá a rebrotar, ¿no? Y por lo tanto el miedo sigue estando ahí, pero también porque nos hemos dado cuenta de que cumplir con los criterios de protección que ha impuesto la OMS, que son la higiene, el lavado de manos, que es la distancia física y que es el acudir a un centro médico a los primeros síntomas y la cuarentena cuando esos síntomas repercuten en una prueba que da positivo, todo eso lleva a... Eso se asume voluntariamente. Ahí el distintivo es la asunción voluntaria por parte de la persona. No hay comportamiento ético si no hay voluntad de hacer lo que se debe hacer, ¿no? Kant decía la voluntad buena, la voluntad de hacer lo que se debe es lo único bueno que hay en el mundo. Por lo tanto, esa voluntad de hacer lo que se debe hacer es lo que estamos convencidos de que es correcto, de que es lo que hay que hacer y es lo que habrá que asumir con más dificultades que antes, porque las tentaciones de no hacerlo son mayores, ¿no? Al no haber la represión
ese seguimiento represivo tan estricto, las dificultades de no caer en la tentación, como se ha visto ya en muchos casos, cuando se llenan las playas, con el tema del botellón, es decir, con muchos casos en que se desborda la necesidad de moverse y de volver a lo que se hacía antes, se hace más difícil el autolimitarse, ¿no? Pero que es, ya digo, insisto, el criterio de la madurez moral, ¿no? Vendrán, todo esto representa una serie de incomodidades, por supuesto, ¿no? Y esas incomodidades crecerán, ¿no? Esos criterios de protección se concretan en nuevas formas de protección. Una será la vacuna, por ejemplo, ¿no? Todos o casi todos estamos esperando con mucha fe, con mucha ilusión, el que esto se pueda acabar con una vacuna, y confiamos en una vacuna. Pero siguen existiendo, por ejemplo, el movimiento antivacunas, ¿no? No ha disminuido, de hecho, con esta pandemia. Al contrario, parece que crece, porque el movimiento antivacunas es un movimiento fanático y el movimiento fanático se crece con las dificultades, ¿no? Para mantener creencias que son irracionales y que son absurdas, pero que son convicciones y que son creencias y que son fundamentalistas. Pero hay otras restricciones, por ejemplo, todo lo que se ha hablado y que ocurre en los países asiáticos, como no solo en China, sino en Corea del Sur, de la geolocalización, ¿no? Geolocalización que puede ser efectiva si realmente fuera generalizada y si realmente fuera eficaz el poder detectar los contactos de las personas, pero que no se puede aceptar desde el punto de vista ético si no es voluntaria, si no son las personas las que aceptan que estén localizadas en caso de posibilidades de contagio, ¿no? Y ahí hay una asunción de lo que puede ser una responsabilidad moral, un deber moral que habrá que ir asumiendo. O las pruebas obligatorias que muchas empresas ya están imponiendo, ¿no? Que son obligatorias para trabajar en la empresa de una forma presencial, pero que, bueno, el individuo podría rebelarse y podría decir yo no quiero, ¿no? Y que si lo asume porque está convencido de que ahí hay también una responsabilidad moral. Estamos pasando, pues, de una etapa de obligación jurídica a esa etapa más madura, con respecto solo a este tema, ¿no? Por supuesto, que nos obliga a seguir siendo partícipes, comprometidos con la protección de la salud como un bien colectivo, ¿no? Porque eso es la salud pública. En la salud individual podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo e incluso podemos decir que rechazamos un tratamiento y que preferimos morir, ¿no? Estamos en un debate a favor de la eutanasia también, ¿no? Pero cuando se trata de la salud colectiva, esa actitud no vale, porque no estamos poniendo en riesgo la salud individual, sino la salud del otro, ¿no? Y por lo tanto tenemos que asumir una serie de limitaciones colectivas. Sigo un poco más, porque 5 minutos para cumplir con el tiempo más o menos previsto. Creo que todo esto ha sido una escuela de aprendizaje para el futuro. Una de las preguntas que nos estamos haciendo constantemente es si esto va a cambiar la mentalidad de las personas. Si hemos estado viviendo durante un cierto tiempo, bastante largo, más de lo que pensábamos, con muchas limitaciones. Hemos visto que muchas necesidades han dejado de serlo y no pasa nada.
hemos tenido un contacto con la naturaleza más inmediato, más directo, y hemos visto que eso es agradable. Hemos aprendido a vivir encerrados y hemos visto pues que hemos comprobado pues el valor que tienen ciertas cosas como son pues la relación familiar, sobre todo si esa relación familiar es una relación estable, es una relación en fin, que está bien estructurada. Hemos visto la importancia de los amigos y lo que cuesta el tener que prescindir del contacto más directo con los amigos. Hemos palpado también el placer, o por lo menos en mi caso ha sido así, y yo creo que muchos también, el placer de no llevar una vida frenética, y de que la vida puede seguir con más lentitud, ¿no? Yo recuerdo hace unos años se publicó un libro, lo publicó la editorial ARPA, que se llamaba Elogio de la lentitud, no recuerdo ahora el autor, pero fue un bestseller, y no pasaba nada entonces, ¿no? Pero el necesitar una vida más lenta, ¿no? Una vida que permita disfrutar sin aceleraciones, sin la presión del tiempo, por ejemplo, del placer de leer una novela clásica o de leer un buen libro o de escuchar música, todo eso lo hemos podido experimentar, y hemos podido ver, ¿no?, que quizás se vive mejor sin vivir con el frenesí que teníamos, y además está todo el tema y toda la cuestión del cambio climático que está empujándonos a cambiar en la forma de vida, ¿no? Bien, todo ese aprendizaje, ¿no?, y esa asunción de un deber cívico, que yo creo que hemos empezado asumiendo por obligación, pero que hemos visto que es una forma de entender el compromiso ciudadano, puede, si seguimos manteniendo la memoria y seguimos manteniendo la convicción de que eso debe ser así, puede ayudarnos en el futuro a vivir de otra manera que contribuya a eso que yo digo que es el bien común, ¿no?, que es el conseguir un bienestar mayor para todos, y una forma de vida también más justa para todos, no solo para nosotros, sino también para generaciones futuras. El deber cívico yo siempre lo he definido como el mínimo común ético que toda persona debe asumir como ciudadano o ciudadana, ¿no? Ese mínimo común ético tiene también otro concepto que lo define, que es la cooperación, cooperar en aquello que es un bien para todos, o en la solución de problemas que hay que resolver. Ahora hemos tenido un gran problema, un problemón, ¿no? Y estamos resolviendo entre todos, pero hay otros, uno es el del cambio climático, tenemos el problema de la migración, tenemos muchos problemas que la sociedad global, la globalización, nos ha enfrentado con ellos y que tenemos que resolver también globalmente, ¿no? Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la cooperación es un déficit, no es una realidad. No hay suficiente cooperación política, no la hay a nivel nacional y no la hay a nivel internacional, y por supuesto no la hay a nivel mundial. Una de las respuestas que se han dado a la pospandemia es la de que necesitamos una gobernanza global, ¿no? Esa es una idea también kantiana, Kant ya lo decía, ¿no? Para asegurar la paz haría falta un gobierno mundial en el que él no confiaba, ¿no? Pero lo proponía como una única solución. Nos ha servido el confinamiento para pensar en todas estas cosas. Bueno, un club como este, ¿no?, que ha hecho asumido ese también deber cívico, ¿no?, de poner a una serie de gente a reflexionar sobre estas cuestiones, pues tiene mucho futuro, ¿no? Porque ahora se nos viene encima la crisis económica, ¿no?
La crisis económica tiene un problema para asumir deberes individuales y colectivos, que es que los afectos que deberían ser la motivación de esos deberes son muy desiguales, ¿no? Hay personas que no sufrirán la crisis económica, hay personas que se han enriquecido con la pandemia. Entonces, los afectos son desiguales y por lo tanto será más difícil encontrar esa unanimidad, ¿no? A propósito de las medidas más eficaces para superar bien la crisis, ¿no? Superar bien la crisis económica es superarla con más igualdad, no con más desigualdad. Bueno, ya me callo, ¿no? No, Y Victoria, no te calles. doy No queremos, paso a no queremos. intervenciones. No queremos que te calles, seguro que no. Me quedo con el concepto de bien común, porque me surgen varias preguntas relacionadas con esta idea. Varias. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del sacar aprendizajes de toda esta experiencia a nivel de políticas, de necesidades, de inversiones. Aprenderemos bueno, veremos la necesidad de aumentar inversiones en ciencia, en investigación, en desarrollo, en que haya más medios, ¿no? Hemos visto la escasez que ha habido en un momento dado de camas, de material, ¿Lograremos aprender de esto? ¿Habrá un cambio en ese sentido a la hora de tomar, bueno, de este tipo de políticas? Y por otro lado, ya me lo respondes a las dos juntas y dejo que la gente pueda intervenir. Por el tema del bien común, me viene a la cabeza el papel que ha jugado la Unión Europea en todo esto. No sé yo si va a salir más reforzada o perjudicada después de, además de las políticas que estamos viendo, de las medidas que están tomando, en el que de nuevo volvemos a ver esta brecha entre el norte, el sur. Les cuesta todavía mucho, ¿no? Parece ser a los países del norte. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, una de las cosas que yo creo que sale reforzada de la pandemia es el convencimiento de que necesitamos un estado de bienestar potente, ¿eh? Y sin las deficiencias que hemos visto que tenía, por ejemplo, el sistema sanitario, que en nuestro caso es un sistema público universal y es un buen sistema sanitario, pero que tenía muchas fisuras por todos los recortes que hubo en recursos humanos, en fin, por la crisis anterior, por la crisis económica. La reforma sanitaria es absolutamente necesaria, ¿no? En personal, en sueldos. Yo, por ejemplo, es que conozco a personas, a una muy cercana, que han estado al frente de y es una cosa muy sencilla de resolver, ¿no? Al frente de la pandemia, porque son médicos, una anestesista, que es argentina, lleva 4 años, más de 4 años, casi 5, viviendo aquí, y sin embargo no ha conseguido todavía que le homologuen el título de médico, ¿no? Lo ha pedido desde que llegó, ¿eh? Quiero decir que haya tanta burocracia administrativa, ¿no? Para conseguir cosas tan elementales y tan necesarias, ¿no? Es absurdo, ¿no? Y es necesario reformar todo eso y suprimir las trabas burocráticas, reconocer el servicio de muchas personas que eran invisibles, ¿eh? Ya no hablo del ámbito sanitario, hablo de la gente de la limpieza, hablo de los transportistas, hablo de los servicios funerarios, ¿no? Que también se han visto saturados, ¿no? Y todos los servicios, todas las proyecciones que tienen esos servicios, ¿no? Todo eso se tiene que retomar y se tiene que reformar en primer término, como también la subvención el apoyo a la investigación, ¿no? No ha pasado hasta ahora, ¿eh? O sea, hace poco han salido las convocatorias de las ayudas a la investigación universitaria, postdoctoral, y parece que el presupuesto sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no ha subido de momento,
¿no? Pero bueno, podemos decir es que no ha habido tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre hay tiempo para hacer unas cosas y no para hacer otras. Pero yo creo que ese es un convencimiento y que ahí yo espero que por lo menos en ese tema los grupos políticos se unan más, ¿no? Para presionar en que estas reformas son necesarias. La Unión Europea, pues a ver, la Unión Europea ha mejorado su ayuda y su cooperación con respecto a la crisis anterior, eso es evidente. Ahora, es verdad que ha habido esa fractura, esa reticencia a decir, bueno, hay países que no aportan tanto, que se relajan más, que son los del sur, que no cumplen con sus obligaciones y por lo tanto ahí la ideología, la religión protestante, calvinista y la religión católica pues sigue en un conflicto, ¿no? Que tiene esas consecuencias y que, en fin, Europa se lo juega, ¿no? Cada vez que hay un problema de este tipo y un conflicto que es mundial, ya no es solo europeo, que es mundial, se juega su futuro, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí también hay que seguir presionando desde todos los niveles, ¿no? Desde el ciudadano más bajo hasta niveles políticos, nacionales y en fin, todo lo que es la Comisión Europea y en fin, la Unión Europea. Voy a dejar que intervengan los demás y si no, luego yo continúo, que me surgen muchas cositas para comentar contigo. Ignacio, Nacho, ¿quieres abrir la cámara y el micrófono y te veamos? No somos muchos y quizá podemos... Y tenemos así la sensación de vernos de nuevo un poquito. ¿Ignacio? Bueno, si no puedo, luego si no hago la pregunta, Ignacio. Cristina, ¿te quieres conectar? Hola, Cristina. Hola. Qué bueno. Sí. Verte por aquí. Sí, bueno, la verdad es que es la primera conferencia que hago. Yo me mudo la semana que viene, lo teníamos que haber hecho antes del confinamiento, y tengo aquí toda la casa llena de cajas y tal, y me he conectado desde aquí por primera vez a una conferencia desde esta casa, así que encantada que haya sido esta porque merece muchísimo la pena. Muchas gracias porque ha sido una maravilla. Y yo he empezado aquí a poner preguntas, estaba con otra tercera, pero son un poco largas, las explico si queréis un poco lo que he puesto. Sí, primero gracias porque ha sido maravilloso. Y como preguntas en cuanto a la comunidad educativa, ¿no? Que comentaba Victoria, ¿no? Yo lo comento, yo soy delegada de una clase de uno de mis hijos de segundo de primaria y durante este tiempo he tenido pues, una relación quizá más estrecha, ¿no? De lo habitual pues, por toda esta situación. Y coincido con lo que ha comentado Victoria, no lo había oído de nadie, pero sí que yo he encontrado temas que me han sorprendido en cuanto a la agilidad, en cuanto a poner al alumno en el centro y ver sobre ahí, ¿no? Cómo se podía hacer. También los padres, ¿eh? Yo creo que aquí ha habido por todas partes, yo me he encontrado en situaciones complejas y bueno, perfecto. Pero sí que, y mi pregunta es, ¿qué se puede, o sea, ¿cuál sería un poco el porqué, ¿no? ¿Por qué esas dificultades y qué pasos podríamos hacer? Porque yo creo que esto también es de todos, ¿no? Los padres incluidos y los alumnos también, ¿no? Sí, yo diría que gracias por la pregunta, porque sí que es verdad que ha empezado a haber críticas ahora, ¿no? A este punto, porque es verdad que este era un tema que estaba dormido, ¿no? Y que se ha empezado a despertar cuando se ha visto, bueno, llega el final de curso y alguna cosa hay que hacer, ¿no? Y entonces ahí ha habido muchas dificultades para llegar a un acuerdo. Yo creo que la ministra lo ha intentado y los consejeros de las comunidades también, pero es verdad que la comunidad educativa es muy compleja, ¿no? Es muy compleja por varias razones, ¿no? El otro día yo leía una entrevista a un director de escuela que es la única entrevista que a mí me ha parecido realmente sincera, era en un periódico catalán, el Ara, pero era una entrevista estupenda que me pareció excelente, porque él decía, la comunidad educativa, hay dos estamentos en esa comunidad, que son las familias y la escuela, los maestros y profesores, los docentes, ¿no? Que son los protagonistas de la educación,
que están siempre más callados que los sindicatos y los pedagogos. Y claro, es bastante absurdo, ¿no? Porque son los que están a pie al frente de todo, ¿no? Las familias se han hecho cargo de todo durante el confinamiento, ¿no? Como han podido, ¿no? Porque, insisto, muchas familias, el que no trabajaba y tenía que salir de casa para trabajar, tenía que trabajar en casa porque podía hacer teletrabajo, con lo cual ha sido muy complicado. Y luego los docentes, pues se les oye poco, porque se oye quizá demasiado a los representantes sindicales y también a los pedagogos, ¿no? Que enseguida imponen. La escuela no tiene que ocuparse del cuidado, sino que se ocupa de otras cosas. Bueno, es que la escuela también se ocupa del cuidado, ¿no? Y en algunos momentos como este, a lo mejor el cuidado es más importante, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la brecha entre alumnos que podían utilizar los medios digitales de una forma relativamente cómoda y otros que no. La escuela tiene también un papel asistencial, desgraciadamente, pero lo tiene, ¿eh? Y sobre todo la escuela pública, ¿no? Que tiene que acoger a todos los alumnos y que no puede seleccionar. Entonces, claro, aquí siempre yo lo he dicho muchas veces, y esto al mundo de la educación no le gusta, pero lo vuelvo a repetir. Si comparamos la respuesta del mundo de la comunidad sanitaria y la respuesta de la comunidad educativa, es que no hay color. ¿Eh? Que no hay color. Porque el otro día lo decía la directora de un hospital de aquí, del Germans Trias y Pujol, decía, no he tenido ni un problema con ninguna unidad sanitaria cuando ha habido que convertir todo el hospital en un hospital de COVID-19, para COVID-19. Todos se han puesto a ello y nadie ha dicho a mí no me toca y por qué yo primero y por qué yo tengo que hacerlo si no es mi especialidad, ¿no? Y en cambio en la comunidad educativa, y como has dicho muy bien, también las familias, ¿no? Porque ha habido familias que no han querido, no solo aquí, ¿eh? En Francia, por ejemplo, yo tengo un hijo que vive en Francia, ha habido familias que no han querido llevar a los niños a la escuela, ¿eh? Y por miedo, ¿no? Entonces, siempre se vuelve como más complejo, ¿no? Y eso, bueno, tenemos que pensar, bueno, ¿qué nos pasa? ¿No? Que en un tema como es tan importante, ¿no? No acabamos de llegar nunca a un acuerdo. Bueno, un ejemplo son las leyes de educación. Ley de sanidad ha habido una, ¿eh? En toda la democracia. Y luego lo hemos ido adaptando sobre la marcha, que es la forma de hacerlo, ¿no? Y en cambio, leyes de educación es que cada nuevo gobierno tiene la suya, ¿no? Y claro, pues esto es bastante desastroso. Muchas gracias. Liliana, ¿querías intervenir? Gracias, Isabel. Victoria, un gusto saludarte, es un placer escucharte, de verdad, es como agua fresca escucharte y sobre todo me hiciste reflexionar ante algo. Yo también soy filósofa, pero trabajo en otros temas, y es que siempre que hablamos desde Kant de leyes universales, todas las personas dicen no, pero es imposible porque cada país tiene su propia cultura, cada país tiene su propia forma de ver, los árabes nunca nos vamos a poner de acuerdo con los españoles, por ejemplo, ni muchísimo menos con los chinos, pero sin embargo tú dijiste algo muy importante y es que desde el miedo todos tuvimos que acceder y confinarnos y obedecer y logramos crear una ley universal sin darnos cuenta para protegernos, aunque fue desde el miedo. Entonces, es casi como, lo pensaba yo de alguna manera, es casi como si el miedo en estas situaciones tuviera un efecto positivo. Tal vez sería una forma para lograr consensos universales de eso que tú llamas el bien común. ¿Creerías, Victoria? Desafortunadamente, no sé. Lo que ocurre, claro, eso es peligroso, porque aquí el miedo ha sido un miedo asumido porque realmente la situación era peligrosa, de verdad, ¿no? En cambio, hay otro miedo, que es el miedo que impone el autoritarismo, ¿no? Y ha habido ese miedo a decir, bueno, la sociedad del futuro puede ser una sociedad totalitaria, porque se dan cuenta de que cuando tienen una solución para un problema, la única forma de imponer esa solución es el miedo. Aquí es que el confinamiento estaba claro que era la única solución y además era, ya lo digo, o sea,
las normas de la buena legislación, dos de ellas, la eficacia y la proporcionalidad, se han cumplido las dos. Es decir, en una medida no desproporcionada, porque era la única forma, y además ha sido eficaz. Y ahora nos estamos dando cuenta. O sea, no hay repuntes porque nos protegemos, ¿no? En cuanto empecemos a quitarnos las mascarillas y a juntarnos todos y a volver otra vez al desmadre, pues, y a viajar de esa forma frenética, pues seguramente, porque el otro día lo decía una bióloga, hay mucho virus todavía en el aire, ¿no? Claro. Y es verdad que no llega a entrar en los cuerpos porque primero porque no lo sabemos todo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo ha pasado sin darse cuenta, ¿no? Y que no son sintomáticos, ¿no? Que son asintomáticos. Pero también porque hemos tomado medidas de precaución. Claro, el miedo no es el único afecto, ¿no? Hay otros afectos, hay otros sentimientos. La indignación, por ejemplo, es uno, ¿no? Porque, claro, pensemos en otro tema, ¿no? Como es un tema que ahora está olvidado, pero que es el tema de los refugiados o de los migrantes, ¿no? Ahí el miedo es muy peligroso, ¿no? Porque es el miedo al otro, ¿no? Y entonces el miedo lo que hace es que no venga, ¿no? Ya, claro. En cambio, la indignación por su forma de vivir sí que es un afecto que es importante, ¿no? El sentirse indignado, la ira, ¿no? Aristóteles ya hablaba de la ira como una de las pasiones que había que fomentar en determinados casos para que ciertas leyes se cumplieran, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? Ver o la compasión, ¿no? Que es otro afecto, otro sentimiento. Muchas gracias. Clarisa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quieres abrir el micrófono y comentarnos? Sí, perdón, buenos días. Bueno, yo estoy en Madrid y hemos visto, bueno, por experiencia cercana, tengo hijos en colegios concertados, pero también hemos estado como comunidad bahá'í cercana a otros chicos de colegios públicos, hablando sobre el tema de la educación y las diferencias, que realmente cuando uno conecta con la realidad entiende esas diferencias de las que hablaba Victoria, ¿no? Esas desigualdades que hay. Entonces, los padres que hemos tenido la suerte de estar cerca de los hijos, de apoyarlos con los medios tecnológicos y de acompañarlos en su proceso de aprendizaje, podemos decir que han pasado de curso satisfactoriamente, ¿no? Sin embargo, niños con otras realidades están pasando de curso porque se han ablandado las medidas y los sistemas, pero no porque necesariamente hayan aprendido o aprobado. Entonces ahí es muy doloroso, ¿no? Y entonces ahí surgen estas afecciones que decía Victoria, que son muy importantes, ¿no? La compasión, la solidaridad, la colaboración, y es ahí que tenemos el desafío de cómo actuar de ahora en adelante, ¿no? Y cómo poder incidir en los diferentes espacios que estamos para poder contribuir a un cambio. O sea, cómo cambiamos un sistema o un modelo educativo, ¿no? Desde nuestras realidades, sean laborales o personales, o si estamos hablando de la educación, pero lo mismo con el tema de la sanidad. O sea, desde la sociedad civil o desde el, no sé, activismo, ¿cómo realmente podemos ayudar a transformar estos modelos para que hayan aprendizajes? Sí, bueno, quizás no reproduciendo en la sociedad civil, que a veces se reproduce, lo que ocurre, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Donde cada grupo, solo por confrontarse con los otros, no acepta el dialogar sobre lo que sería el bien para todos, lo mejor para todos, ¿no? Y claro, hemos visto muchas deficiencias, ¿no? Y esas deficiencias seguirán, ¿no? Porque la pandemia no acaba ahora con la desescalada, la pandemia sigue, ¿no? Y claro, el curso que viene, pues el curso que viene puede ser muy importante, el tema de la educación. Pero se está pensando mucho cómo hacer que los alumnos puedan estar en la distancia física, ¿no? Y eso parece que es el problema fundamental. Bueno, eso es una cuestión de espacio, ¿no? Y de ser un poco también mínimo riesgo hay que asumir, ¿no? Es decir, hace unos años, Ulrich Beck escribió un libro que se llamaba La sociedad del riesgo, que fue muy celebrada, porque todos estábamos muy convencidos, vivimos en una sociedad
de riesgo, ¿no? Pero claro, cuando hay un riesgo tan brutal como este, no queremos vivir en esa sociedad de riesgo, pero un mínimo riesgo hay que asumir. Entonces, no se trata solo de focalizarlo todo en esa distancia física, ¿no? Que ya se está diciendo para niños muy pequeños no se puede llevar a cabo y por lo tanto hay que quitárselo de la cabeza, ¿no? Y correr un cierto riesgo, y si vemos que ese riesgo es excesivo, pues habrá que tomar otras medidas. Pero lo de la brecha, si hay que recurrir a la ayuda familiar más que antes, pues hay que pensar primero en medidas de conciliación y hay que pensar en ayudar a las familias que solas no pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Que es otra forma de conciliar, ¿no? Bien porque el espacio, la vivienda no lo permite, ¿no? Porque cuando solo hay una habitación común es muy difícil que todos trabajen al mismo tiempo, pero también es la cultura, ¿no? El fracaso escolar está comprobadísimo, es de los más pobres siempre, ¿sí? Siempre son los alumnos con un estatus económico más bajo y cultural más bajo los que fracasan más. Por lo tanto, ahí hay una ocasión de cambiar, ¿no? Y poner el foco ahí, que lo pongan, claro, desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Pues los docentes pueden hacer mucho, ¿no? Poniendo el foco ahí, diciendo, es que es también nuestra obligación como docentes. No es solo enseñar matemáticas o lengua, ¿no? Es también esa función más de cuidado, más asistencial, es una función de la escuela también. Muchas gracias, Clarisa, Gracias. por participar. Cristina, Gracias. tenías más preguntas, te has lanzado. ¿Quieres ya hacerla tú? ahora, ¿no? Esta última que es interesante. No, fenomenal, adelante, continúa tú. Bueno, yo era el tema relacionado, que lo que ha comentado también Victoria, sobre el tema de los derechos. A mí cuando ya hablaba de, no más ahora ya en esta época ya de apertura, en la que dices, oye, pues debería estar de acuerdo en que, ¿no? En dejarme geoposicionar o geolocalizar por el bien común, etcétera. Y yo cuando pienso estas cosas digo, vale, pero luego veo que, o por lo menos es lo que he ido observando, ¿no? Ciertas cosas que se han ido publicando en el BOE, ¿no? De limitar derechos, pero para un tiempo importante o casi sin límite, y me genera mucha desconfianza, ¿no? Entonces mi reflexión ahí era, oye, desde la política y desde, ¿no? donde se toman esas decisiones, no se debería cuidar mejor, ¿no? De qué se está pidiendo, o sea, hasta cuándo, qué contrapartidas, o sea, tratarnos un poco también a la población como gente inteligente que entendemos y que al final votamos con conocimiento, ¿no? No quizá cosas que a mí me parece un poco que se están haciendo un poco por detrás, ¿no? Entonces, es un tema de mucho debate que tiene que ver mucho con el mundo digital también, de mucho tiempo, ¿no? De tema de, ¿no? Cómo estamos dando nuestros datos, etcétera, pero cómo hacer eso para que sea más transparente, porque parece que pasamos del modelo China al modelo nada, ¿no? Entonces, se puede encontrar un modelo de responsabilidad, pero oye, con conocimiento y tal, es un poco esa la reflexión. Sí, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta al criticar la falta de información, hay que tener en cuenta el papel que hacen los medios de comunicación, ¿no? Que son los que a través de ellos nos llega la información y buscan ellos también el espectáculo, el conflicto, escenificarlo, ¿no? Y claro, todas estas cuestiones de los datos personales y todo eso no es todavía ni una propuesta, ¿no? Quiere decir que es una hipótesis que ha ocurrido en otros lugares y que se podría proponer, pero empieza el debate sin que sepamos todavía nada, ¿no? Y por eso decía, primero hay que presentar una medida como una medida que realmente sea eficaz, ¿no? Esto si no se generaliza no es eficaz y por lo tanto no vale la pena, ¿no? Porque no tiene... y luego también el asegurar muy bien el control de esos datos, ¿no? Que eso, a ver, los Big Data, en bioética, por ejemplo, se discute ya mucho. Es evidente que el mundo sanitario tenga los datos de todos nosotros es muy importante y es muy bueno. Pero claro, tienen que estar encriptados, tienen que ser anónimos, tienen que estar muy controlados y no tienen que poderse utilizar para otros fines
como compañías de seguros, etcétera, que no sean los estrictamente sanitarios. Pues eso también, a lo mejor al Estado le interesa mucho tener datos nuestros para fines que tengan que ver con el bien común, pero no para otros fines, ¿no? Ni para la venta de estos datos, como pasó en Estados Unidos con, ahora no recuerdo el nombre de la empresa, ¿no? Pero que se vendieron con la campaña de... Exacto, con la campaña de Trump, Fabric Analytics. Entonces, claro, eso hay que tener todas esas dimensiones, porque es posible controlar los datos, es posible hacerlo bien, y por lo tanto, el debate que no cuenta con todo es un debate bastante estéril y que solo empieza a entrar en las fake news, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? En empezar a decir cosas sin ningún fundamento y sin ningún conocimiento de causa. Sí, es que la gestión de los miedos y de la confianza, estos temas, pues, bueno, somos muchos y hay muchos interlocutores y muchos stakeholders en todo esto, pero creo que es algo a trabajarlo entre todos, porque si no... Pero bueno, sabemos que la confianza se puede conseguir. En las encuestas del CIS, por ejemplo, cuando preguntan a la ciudadanía temas como este, ¿no? ¿Qué instituciones le merecen más confianza? La medicina siempre ha ido en cabeza, siempre. Y lo han demostrado. La educación también, ¿eh? O sea... y hasta un cierto tiempo también la policía, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no. Pero quiero decir que la confianza se gana, ¿eh? Totalmente, absolutamente. Y la gente se siente cercana cuando ve que aquello funciona, ¿no? Y ve que incluso en el caso de los médicos han sido capaces de suplir incluso a la familia, ¿no? En el caso de muertes en soledad y de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Ha hecho funciones que no eran funciones, podría haber dicho, no es cosa mía, ¿no? Pero a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso es lo que genera confianza, ¿no? La confianza hay que ganársela. Eso es. Y quizás un poco el punto, ¿no? Que todos... Y la política no genera confianza porque no se la ganan, ¿no? Porque no saben ganársela, pues solo se pelean y hay polarización, ¿no? Y por eso no hay confianza, ¿no? Pero va a ser clave esto para todos, yo pienso. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Bueno, como decía Kant, ¿no? Que del poder viene la responsabilidad, pues está claro que los gobiernos de todos los países tienen una responsabilidad brutal de sacar un aprendizaje y tomar las medidas necesarias derivadas de ese aprendizaje. Y luego cada uno de nosotros tenemos también mucho poder para cambiar las cosas. Estoy convencidísima. Y eso es una responsabilidad que tenemos que llevar cada uno de nosotros también para provocar ese cambio a nivel cercano, ¿no? A lo que nos compete a cada uno de nosotros. Ha sido un auténtico placer, Victoria. Se nos ha ido el tiempo y nos encantaría poder estar más tiempo contigo, pero no queremos robarte más tiempo a ti ni a los asistentes, pero de verdad que ha sido un auténtico gustazo tenerte hoy como cierre de lujo para esta sección que hemos llamado La Sociedad Postpandemia. Ojalá podamos vernos pronto en persona, Victoria. En persona, sí. Aquí o aquí, pero tenemos que seguir pero sí. con Seguiremos mientras en contacto. En cualquier caso, ha sido un placer también para mí. Muchas gracias a todos y a todas, porque veo muchas mujeres, lo cual está muy bien, que han estado en contacto y, en fin, que a mí también me sirve, ¿no? Para ir añadiendo más ideas a toda esta reflexión. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, compañeros de este club fantástico. Os quiero recordar que el día 7 cerramos ya la programación antes de irnos de vacaciones, si es que nos podemos ir, o al menos tomarnos unos días de descanso, eso sí, aunque no nos vayamos. Vamos a presentar un informe de tendencias que hemos elaborado sobre la sociedad post-pandemia, es decir, cómo va a ser la tecnología como vector del cambio. Qué va a suceder a lo largo de los próximos meses, qué tecnologías han sufrido un parón con todo esto que ha sucedido y cuáles, al contrario, pues van a despegar más, en qué sectores, en qué ámbitos. Todo esto os lo contaremos el día 7.
¿vale? De julio. Y nada más, que nos encanta que estéis ahí al otro lado. Cuidaos muchísimo, por favor, y nos vemos muy prontito. ¿De acuerdo? Nos vemos aquí en The Place, ya sabéis donde el futuro es presente. Un beso a todos, muy fuerte. Muchas gracias. Claro.